Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué es esto? Vamos a empezar con el ejemplo de la anterior clase, el 6.1, que no lo pudimos hacer, que era básicamente de este sistema, calcular su impedancia, su matriz de impedancias y calcular su matriz de admitancias y luego encontrar la matriz de impedancias. Habíamos visto sus resultados acá, la matriz de admitancia, la matriz de impedancias y los resultados de la matriz de los voltajes en cada una de las barras, en la barra 1, en la barra 2, en la barra 3 y en la barra 4. Y cuando quisimos hacer con MATLAB no se pudo, porque al final lo que había resultado era que el archivo estaba dañado, entonces he vuelto a cargar el archivo y ya no hay ningún problema. Entonces este era el archivo, estos son los datos de la matriz de impedancias, de la barra del generador 1, del generador 2 y de las líneas 1, 2, 1, 3, 2, 3 y 3, 4. Aquí le estamos diciendo que nos calcule la matriz de admitancias, aquí que nos calcule las corrientes, la matriz de las corrientes, mejor dicho, le colocamos y calculamos la matriz de impedancias, que es la inversa de la matriz de admitancias. Y calculamos los voltajes en cada una de las barras, multiplicando la matriz de impedancias por la matriz de las corrientes. Cuando lo corremos, entonces aquí tenemos los resultados de la matriz de admitancias, que ya se ven los valores en la diagonal, menos 8,5, menos 8,75 la Y22, la Y33 menos 22,5 y la Y44 menos 12,5. Calcula la matriz de las impedancias, que es la inversa, y luego multiplicando la matriz de las impedancias por la matriz de las corrientes, calcular los voltajes en las 4 barras. Bien. Como dijimos que tenías un mundo de ecuaciones no lineales con múltiples incógnitas, entonces habíamos visto que la solución de esas ecuaciones eran por métodos iterativos. Entonces vamos a ver algunas técnicas matemáticas para solucionar esas ecuaciones. La primera, y una de las más sencillas, es el método de Gauss-Seidel, que es el método de los desplazamientos sucesivos. Y para acordarnos un poco de qué se trata, veamos, si tenemos una ecuación no lineal de una función x que es igual a 0, y la describimos esta en función de x, que va a ser igual a una función g de x, y estimamos un valor inicial, x elevado a la k, de tal forma de ir reemplazando los valores en las ecuaciones de g de x,
de tal forma que vamos a tener, luego de la primera iteración, vamos a tener el valor de x para la iteración k más 1, que va a ser igual a la función g de la función x de la iteración anterior. Y la solución se la va a alcanzar si converge, lógicamente, cuando la última iteración menos la penúltima iteración es menor o igual a un epsilon, a un error. Que este error puede ser 0.001, 0.0001, etc. El error que nosotros definamos. Entonces, una vez que se ha alcanzado esa diferencia, ese valor que es menor o igual al error que queramos en nuestras ecuaciones, entonces hemos encontrado el error, hemos encontrado la solución del ejemplo, no, de la ecuación, perdón. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, utiliza el método Gauss-Seidel para encontrar la raíz de la ecuación, que es una función f de x, que es igual a x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 9x menos 4, que es igual a 0. Si solucionamos para x esta ecuación, es decir, traemos 9x a este otro lado, y le cambiamos los signos, entonces, y despejamos x de la ecuación, el 9 va a pasar a dividir al otro lado, entonces vamos a tener que x va a ser igual a menos 1/9 de x al cubo, más 6/9 de x al cuadrado, más 4/9. Y esta va a ser igual a nuestra función g de x. Entonces, si partimos nosotros dando un valor de la solución de que x inicial es igual a 0, y reemplazamos este valor en la función g de x, entonces aquí vamos a tener menos 1/9 por 2 al cubo, más 6/9, 2 al cuadrado, más 4/9, y nos da que el valor de x para la iteración 1 es 2.2222. Entonces 2.2222 menos 2 nos da 0.2222 la diferencia. La segunda iteración para la solución de la iteración 1, que es 2.2222, va a ser igual a menos 1/9 por 2.22 al cubo, más 6/9 por 2.22 al cuadrado, más 4/9, nos da un valor de 2.5173. Entonces, si seguimos iterando, la iteración 3 nos va a dar un valor de 2.8966, la iteración 4 nos va a dar un valor de 3.3376, la iteración 5 nos va a dar un valor de 3.7398, la iteración 6 nos va a dar 3.9568, la iteración 7 nos va a dar 3.9988 y la iteración 8 nos va a dar un valor de 4. La iteración 9 también va a dar un valor de 4, por lo tanto ya el error es 0. Pero si nosotros nos mantenemos aquí en la iteración 8, vamos a tener que la diferencia va a ser 0.002, ¿no? Aquí tenemos la diferencia en la iteración 8, 0.012. Aquí. Y para la iteración 9, que también nos da el valor de g igual a 4, el error es 0. Entonces, la solución es que una de las soluciones, porque es una ecuación cúbica, es que va a ser cuando x valga 4. Entonces, si vemos aquí el comportamiento a medida que vamos iterando, este es el comportamiento de cómo ha ido variando nuestra ecuación g de x, y aquí en el punto 4 tenemos una de las soluciones. Y la otra solución va a estar aquí en el punto 1. Normalmente se usa para
acelerar la solución, o sea, hacerlo en una menor cantidad de iteraciones, es usar un factor de aceleración que es igual a alfa, que normalmente alfa es un valor igual, eh, un valor mayor a 1, de tal forma que nosotros podemos decir que la iteración xk más 1 va a ser igual a la iteración anterior, x igual a k, más alfa, el factor de aceleración, que multiplica la diferencia de la función g de la iteración eh, k menos el valor de x de la iteración k. Entonces, si nosotros vemos esta solución en MATLAB, vamos aquí a la ecuación 6.2. Si se fijan cómo he cargado, está todo con mayúsculas, no acepta ese resultado, hay que cambiar el valor a punto .m con minúscula. Entonces, cargo esta función. Y aquí nos dice que vaya iterando, empezando con el valor 2 de la función g, que vaya reemplazando, haga la diferencia y calcule el valor de x y lo imprime y nos muestra ese valor. Si nosotros corremos, ¿qué es eso? Figura 3, chapter 6, figura 3. No, esto es. Aquí vemos donde nos va a graficar. Está con M mayúscula, vamos a cambiar a M minúscula para que se conozca la función. Y lo volvemos a correr. Chapter 6. Vamos a cambiar a minúsculas. CHP 6 figura 3. CHP figura 3. Lo corremos. Lo voy a correr. ¿Dónde se fue? Vamos a llamar. Vamos a correr esto. Y la cosa. Aquí tenemos la cantidad de iteraciones, las 8 iteraciones.
y el punto de corte en 4, en la iteración número 8. Pero esta debía correr también. Qué incompleto esto. Tan mal este programa. Porque aquí está con X y aquí está con Z. Ya, no vamos a perder tiempo en esto. Entonces, hagan el ejemplo 6.3 del libro para practicar. Y entonces vamos a aplicar este método Gauss-Seidel a la solución a nuestras ecuaciones no lineales de nuestros sistemas de potencia. Entonces, si consideramos un sistema de n ecuaciones con n variables, que son la función f de 1 que va desde la función x1 hasta xn, igual a una constante c1, hasta la función fn, que tiene las n variables, que va a ser igual a la constante n. Si solucionamos para una variable de cada ecuación, la ecuación 611 la podemos reescribir de que x1, haciendo la función g de x, va a ser igual al valor de su constante, más g1, que va a ser función de las n variables. Y lo mismo podemos hacer para las n cantidad de ecuaciones. Si procedemos a iterar con valores iniciales para la x1 valor inicial, para el x2 valor inicial, hasta la xn valor iniciales, y vamos a alcanzar el primer valor de la primera iteración para x1 de la primera iteración, x2 de la primera iteración y xn de la primera iteración. Y continuamos iterando hasta que se alcance la solución. Y como ya sabemos, podemos acelerarla usando el factor de aceleración como habíamos indicado anteriormente. Y de esta forma podemos encontrar nuestra solución usando el método de Gauss-Seidel. El segundo método, más conocido, es el método de Newton-Raphson. Es el más conocido y es uno de los más usados porque tiene una solución más estable que la de Gauss-Seidel. Por lo tanto, hay más probabilidad de convergencia usando Newton-Raphson que usando Gauss-Seidel. Entonces, ¿en qué se basa la serie de Taylor? En usar los desplazamientos sucesivos. Entonces, veamos cómo funciona el método de Newton-Raphson. Si tenemos una función que es igual a una función f de x que es igual a una constante c y nos damos un valor inicial para
que es igual a x elevado a la 0. Y con esto encontramos una pequeña desviación de delta x para el valor inicial, que es una pequeña desviación de la solución correcta. Entonces podemos escribir de que nuestra función para el valor inicial más la pequeña variación para el valor inicial va a ser igual a la constante c. Entonces, si esta ecuación la expandimos en una serie de Taylor, esta parte, la parte izquierda, esta, entonces vamos a tener de que la función x para el valor inicial más la derivada de la función en función de x para el valor inicial por la pequeña variación para el valor inicial más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada de la función en función de x al cuadrado para el valor inicial por la pequeña variación para el valor inicial elevado al cuadrado más 1 sobre 3 factorial y bla, 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 bla hasta que va a ser una derivada de tercer orden. Y lógicamente, si sabemos que hemos dicho que esta variación de delta x es un valor muy pequeño, es una pequeña variación, entendemos que mientras más alto sea el orden, si lo elevamos al cuadrado, lo elevamos al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, se va a hacer cada vez más pequeño. Por lo tanto, mientras más alto es el orden, este valor se va a hacer más despreciable. Entonces, podemos decir de que la variación de C para el valor inicial, ahí, va a ser aproximadamente igual a la derivada de la función en función de x del valor inicial por la pequeña variación de x para el valor inicial. Y entonces a partir de aquí, todos estos de alto orden los consideramos despreciables. Donde esta pequeña variación de la constante para el valor inicial va a ser igual al valor a la constante menos el valor de la función de x para el valor inicial. Por lo tanto, si adicionamos el valor de la pequeña variación para el valor inicial a la estimación inicial, nos va a resultar en una primera iteración. Por lo tanto, el valor de nuestra primera iteración, el valor de x de la primera iteración, va a ser igual al valor de nuestro valor inicial más la variación de la constante para el valor inicial, dividido entre la derivada de x para el valor inicial. Y entonces, en función de eso, vamos a ir encontrando las diferentes iteraciones del algoritmo, de tal forma que vamos a tener que la variación de la constante para la iteración k va a ser igual al valor de la constante menos el valor de la función de x para la iteración k. Y la pequeña variación de x para la iteración k va a ser la variación de la constante para la iteración k dividido entre la derivada de la función en función de x para la iteración k. Y el valor de x para la iteración k más 1 va a ser igual al valor de x de la iteración anterior más la variación de x para la iteración anterior. Esta expresión podemos describirla como la variación de la constante para la iteración k, que va a ser igual a j de la iteración k por delta x por delta x de la iteración k, donde j la k va a ser esta derivada. Entonces, con esos criterios relativamente simples, veamos el ejemplo anterior para encontrar las soluciones usando el método de Newton-Raphson.
Tenemos la misma función, x al cubo menos 6x al cuadrado, más 9x menos 4, que es igual a 0. Una de las primeras cosas que nos dice Newton es que hay que derivar la función en función de x. Entonces derivamos este x al cubo, es 3x al cuadrado. 6x al cuadrado va a ser 12x y 9x va a ser 9. Y la derivada de 4 en la constante va a ser 0. Entonces, y nos damos que el valor de inicial que nos damos para el valor de x va a ser igual a 6. Entonces, la variación de la constante para el valor inicial va a ser igual al valor de la constante menos la función de x para el valor inicial. La constante de esta ecuación, c, es igual a 0. Y si reemplazamos en la ecuación, el valor de 6 va a ser 6 al cubo menos 6 por 6 al cuadrado más 9 por 6 menos 4, que nos da igual a menos 50. Si reemplazamos en la derivada, el valor inicial va a ser 3 por 6 al cuadrado menos 12 por 6 más 9, que nos da igual a 45. Y por lo tanto, la variación de x para el valor inicial va a ser igual al valor de la constante para el valor inicial, que es 50, dividido entre la derivada de la función de x valorada en el valor inicial, que es igual a 45. De tal forma que tenemos que esta variación de x para el valor inicial es menos 1.1111. De tal forma que podemos encontrar que la solución de la primera iteración va a ser igual, el valor de la primera iteración va a ser igual a x al valor inicial, que es 6, más la variación de x para el valor inicial, y ese es 1.11. De tal forma que x para nuestra primera iteración nos da el valor de 4.8889. De la misma forma que hemos hecho, vamos iterando. El valor de la iteración 2 nos va a dar 4.2789, de la iteración 3 nos va a dar 4.0405, la iteración 4, 4.0011, y la iteración 5 nos va a dar el valor de 4. Entonces, si graficamos las 5 iteraciones, vamos a tener este comportamiento y encontramos una de las soluciones en 5 iteraciones en lugar de las 8 iteraciones con las que se encontró con el método de Gauss-Seidel. Entonces, ¿cómo podemos usar este método de Newton-Raphson para aplicarlas a nuestras ecuaciones no lineales en nuestros sistemas de potencia? Lo que sí podemos hacer es expandir la parte izquierda de las ecuaciones, de estas ecuaciones, de las series de Taylor, y que vamos a tener la función de la ecuación 1, lo que hemos visto, la ecuación 2, la ecuación n. Lógicamente despreciando los términos de orden elevado. O sea, solamente usamos hasta el exponente 1. El exponentes mayores a 1 y ya los despreciamos. Y entonces, estas ecuaciones podemos escribirlas en forma matricial, de que vamos a tener que la constante 1 menos la función de la ecuación 1 para el valor inicial, nos va a dar igual a esta matriz, que es la derivada de todas las funciones en función de x1, de x2, de xn, para todas las funciones f1,
para todas las funciones f2 y para las funciones fn. Y que multiplican a las variaciones de x, de las pequeñas variaciones, de la ecuación 1, de la ecuación 2, de la ecuación n, para el valor inicial. Entonces, esta es en forma más simple, podemos escribirla, que va a ser igual a la variación de la constante para la iteración k, que va a ser igual al jacobiano de la iteración k, que multiplica a la matriz de las variaciones de x para la iteración k. Entonces, si queremos encontrar la variación de x para la iteración k, va a ser igual a la matriz del jacobiano, a la inversa de la matriz del jacobiano, que multiplica a la función, a la variación de la constante c de la iteración k. Y usando el algoritmo para n dimensiones, x igual a k más 1 va a ser igual a x a la k más delta x a la k, para encontrar el valor de la siguiente iteración. Entonces, de esta función sabemos que delta x a la k es esta matriz. La función de delta c a la k es esta otra matriz. Y la función del jacobiano son las derivadas parciales de las n funciones en función de las n variables. Entonces, j elevado a j de la iteración k es llamada la matriz jacobiana. Y estas son los elementos, las derivadas parciales evaluadas en la función x a la k, ¿no? de la iteración k respectiva. Y lo que asume el método de Newton-Raphson es que el jacobiano k siempre tiene una matriz inversa en cada iteración. Entonces, una de las cosas que hace acá el MATLAB es que dice que la inversión de las matrices es matemáticamente ineficiente, como ya habíamos visto, y MATLAB usa la factorización triangular y la eliminación gaussiana, que en lugar de invertir la matriz hace que delta x va a ser igual al jacobiano con esta función, que es la factorización triangular de la variación de las constantes. El ejemplo 6.5 usando a Newton-Raphson dice use el 6.4 es tarea. No es tarea. Ya lo hemos visto. Dice, tenemos dos ecuaciones, una que es la ecuación x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, que es igual a 4, que es esta circunferencia, con centro en el origen, y diámetro 4. Aquí, menos 4, y ahora aquí menos 2 hasta más 2. Y la otra función, que es igual a x, e a la x, elevado a la x1 más x2 igual a 1, que es esta otra función. Y dice, usando Newton-Raphson, encuentre la intersección de ambas curvas. Entonces hay que encontrar este punto y este otro punto. Graficando ambas curvas, se ve que el cruce está en la posición 1, aquí, y menos 1.7.
Y el otro punto es este de aquí, menos 1.8. Y aquí dice 0.8. Entonces, si derivamos las funciones, la función f1 y f2 en forma parcial, vamos a obtener la matriz jacobiana. Entonces, la derivada de x1 parcial sobre x1 va a ser 2x1 más 2x2. La derivada de e a la x1 es la misma, el x1, y la derivada de parcial de x2 sobre x2 es igual a 1. Y entonces, esto lo soluciona con MATLAB, dándose el valor inicial de 0,5 y menos 1 para encontrar un valor, y para encontrar el otro valor de menos 0,5 y de 1. Es el ejemplo. Entonces veamos la solución. Es el ejemplo 6.5. Vamos a cambiar aquí M. Entonces aquí tenemos el ejemplo 6.5. Empezamos con la iteración 0. Aquí nos pide el valor inicial, que x era 0,5 y 1, si no me equivoco, para no volver atrás. Siempre que se sabe. Y 0,5, no, 0,5 y menos 1. Aquí nos pide el valor inicial. Aquí empieza con dx, el valor de c, el valor de las funciones, de la función f1 y de la función f2. Aquí el valor del jacobiano que hemos calculado hace rato. Aquí que haga la inversión de la matriz, que no es la inversión, sino es encontrar el valor triangular, y luego que imprima la figura de donde se intersecta. Entonces, si lo corremos, dice, entre el valor inicial estimado, que era 0.5, punto coma, y menos 1. Entonces, vamos a hacer 0,5, punto coma, menos 1. No lo reconoce. Ay, ya sé. Voy a cambiar de teclado, voy a poner en inglés. Ok, entonces hay que poner corchete. Hay que poner 0.5, punto coma, menos 1, y cerramos el corchete. Y aquí calcula. Y esto no reconoce a la figura, que esta está con M. Esperemos que lo reconozca así. Para graficar, porque la está llamando. Lo vamos a correr. El valor inicial 0.5, punto coma, menos 1,
Maldita figura. CHP6, figura 6, vamos a ver. CHP, figura 6. ¿Qué te está llamando para graficar? Ay, señor. Lo vamos a correr. 0.5, punto coma, -1, cerramos cualquier. Error en chart 6, ejemplo 5, línea 17. Aquí la termina. Aquí tiene los valores. Tiene el jacobiano, tiene todo. Vamos a correr esta. Por alguna causa no está llamando automáticamente al programa, que no sé. Pero una vez que la corres la 6.5 y encuentra los jacobianos, y la corres luego la 6.6, ya, como ya los tiene los valores corridos en su memoria, llama los valores X y los grafica. Aquí y aquí. Los mismos valores que hemos encontrado. Entonces, estas son las soluciones para X y para Y, para la solución. Y si la volvemos a correr para encontrar la otra solución y nos damos los valores iniciales de, ¿dónde era? De menos 0,5 y 1, para encontrar este otro punto, que más o menos está entre menos 1,8 y 0,8. Entonces,
cerrar porque no va a pegar. Ahí está. La volvemos a correr. Que nos da el valor inicial de menos 0.5 y 1. Entonces se encuentra la solución aquí. En la quinta iteración, para x menos 1.81 y para y 0.8374. Que si la corremos aquí, pues vamos a tener que para este punto, ¿dónde está? No. Hay una función donde podemos desplazarnos por la función. No, no la encuentro ahorita. Ni modo. No importa, pero esos son los puntos. Entonces hagan el ejemplo 6.6 de tarea. ¿Entendido, ingeniero? Y y ahora que ya conocemos esas dos herramientas matemáticas, nos vamos a ir directamente a lo que son los flujos de potencia. Entonces, ya dijimos que los flujos de potencia son necesarios para la planificación económica y control de los sistemas existentes, así como la planificación futura, considerando la expansión de los sistemas eléctricos. Entonces hemos visto que el problema en realidad consiste en determinar tanto las magnitudes como los ángulos de fase, inicialmente de todos los voltajes en cada barra, que de la mayoría desconocemos, y luego los flujos de potencia activa y los flujos de potencia reactiva en cada una de las líneas, en cada una de las ramas. También, como dijimos, cuando corremos un flujo de potencia, siempre estamos asumiendo que el sistema está en condiciones de equilibrio y para lo cual suficiente es usar un diagrama unifilar. Con cada barra del sistema de potencia,
están asociadas 4 cantidades. ¿Cuáles son? Una es la magnitud del voltaje, el otro es el ángulo de fase del voltaje, la tercera es la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, una barra está definida por esas 4 magnitudes. Ahora, cuando hablamos de flujos de potencia, vamos a ver 3 tipos de barras. Una de las más importantes es definir la barra slack, que es la barra de referencia. Todos, cuando corremos un flujo, siempre debe haber una barra slack en el sistema, solo una. Y es la barra donde se cierran todos los cálculos, o sea, lo que falta, lo que sobra en el sistema, lo va a calcular en la barra slack. La barra slack es siempre una barra de generación. Y por lo tanto, al ser una barra de generación, conocemos la magnitud del voltaje, porque con el generador nosotros podemos imponer el voltaje en la barra a través del regulador de voltaje. Nosotros podemos poner el voltaje que queremos en la barra. Y también conocemos el ángulo de fase de ese voltaje, que para efectos de cálculo siempre son 0. Y a partir de este 0 que nosotros vamos a definir en la barra slack, se van a ir calculando los otros ángulos, cuán desfasados están los ángulos en función de este ángulo de la barra slack. El segundo tipo de barras son las barras de carga. La barra de carga es donde tenemos una carga donde hay un consumo de una potencia activa y una potencia reactiva. Por lo tanto, conocemos la potencia activa que está demandando esa carga y conocemos la potencia reactiva que está demandando esa carga. Pero la magnitud de voltaje es desconocido y su ángulo de fase también es desconocido. Y el tercer tipo de barra son las barras reguladas, que pueden ser, que son barras de generación, o sea, de los otros generadores del sistema, o barras controladas, de tal forma que al ser barras de generación, nosotros conocemos cuál es la potencia activa, porque si es una barra de generación, nosotros sabemos, podemos decirle al generador, vos vas a entregar tal cantidad de potencia. Y como es un generador o es una barra controlada, también conocemos la magnitud del voltaje. Entonces conocemos la potencia activa y conocemos la magnitud de voltaje y se desconoce la potencia reactiva. No sabemos qué potencia reactiva va a entregar el generador, ni tampoco conocemos su ángulo del voltaje. Y entonces, con esos tres tipos de barras, nosotros vamos a definir nuestro sistema de potencia. Ahora, veamos las ecuaciones de los flujos de potencia. Para correr el flujo en la forma más precisa posible, debemos partir con que la línea de transmisión está representada a través de su modelo pi,
que es el más completo de los modelos de líneas de transmisión. Y este modelo, lógicamente, las impedancias de las líneas y de los equipos en general han sido convertidas a admitancias en datos por unidad en función de una potencia base común. Entonces, si tenemos esta barra I de alguna parte del sistema, nosotros tenemos el voltaje I, tenemos una corriente I que está llegando a la barra, y tenemos que esta barra está conectada a la barra 1, a la barra 2 y a la barra N. Y que esta barra tiene su admitancia propia. Y las admitancias entre las diferentes barras es de la barra I a la barra 1, de la barra I a la barra 2 y de la barra I a la barra N. Entonces, si escribimos la ecuación de Kirchhoff de este nodo, vamos a tener que la corriente I1 es igual a esta corriente, más 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 la N corriente que circula por ahí, más esta otra. Vamos a poner que la corriente I sub I va a ser igual a esta corriente, que va a ser la admitancia propia I0 por el voltaje de la barra I, más esta otra corriente, que va a ser la admitancia I1, que multiplica a la diferencia de voltajes de la barra I menos B sub 1. Más esta otra corriente, que va a ser la admitancia I12 por la diferencia de voltajes BI menos B2. Más todas las otras barras hasta llegar aquí a esta corriente, que va a ser igual a la IN, que multiplica a la diferencia de voltajes en la barra I menos el voltaje de la barra N. Entonces, si factorizamos estas ecuaciones, multiplicamos todas y luego las factorizamos en función del voltaje I, digamos, y el voltaje 1, voltaje 2, voltaje N, vamos a tener que, como dijimos anteriormente, nuestra matriz Y11 o nuestra admitancia Y11 va a ser la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo, que es la Y10 más la Y11 más la Y12 más la Y1N, que multiplica el voltaje B1, menos todas las otras admitancias, que va a ser la Y11 por B1 menos la Y12 por B2 menos la Y1N por Bn. De tal forma que podemos generalizar esta ecuación, donde vamos a tener que la corriente que entra a la barra I va a ser igual al voltaje en la barra I por la sumatoria de las admitancias que llegan al nodo, de todas, que este es nuestro Y11 o YII, y menos todas las otras admitancias. La sumatoria de todas las admitancias va a ser la sumatoria de YJ por BJ. Por otro lado, nosotros sabemos que la potencia activa en la barra I más la potencia reactiva en la barra I es igual al voltaje en la barra I por la corriente conjugada en la barra I. Entonces, si queremos encontrar el valor de la corriente, despejamos aquí el valor de la corriente, que va a ser igual a la potencia I menos la potencia reactiva de la barra I, porque esta va a ser la conjugada, dividido entre B sub I conjugada. Entonces, si reemplazamos este valor en esta ecuación, vamos a tener que la potencia I, la potencia activa en la barra I menos la potencia reactiva en la barra I, dividido entre el voltaje en la barra I conjugado, va a ser igual a la sumatoria
del voltaje en la barra I por la sumatoria de todas las admitancias que llegan a la barra I, menos cada una de las admitancias que llegan a la barra I multiplicado por el voltaje del otro extremo. Entonces, de esta ecuación de la 627, vemos que la formulación matemática nos va a resultar en un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales que las debemos resolver mediante técnicas iterativas. Entonces, veamos primero el método de Gauss-Seidel. Entonces, si tenemos la ecuación 627, donde tenemos nuestra ecuación de flujos, y la vamos a resolver por el voltaje en la barra I. Entonces, vamos a decir que el voltaje en la barra I para la iteración K más 1 va a ser igual a esta potencia. Estamos despejando de aquí, no se olviden. Vamos a despejar esta vez sub I. Por lo tanto, este sumatorio va a pasar aquí al denominador. Y tenemos que esto, que va a ser más esta otra, va a ser igual a este valor. ¿No? Entonces aquí tenemos que P sub I, esto significa que están en datos por unidad, dividido entre P sub I conjugada de la iteración K, más este valor de la iteración K, dividido entre la sumatoria de todas las admitancias que llegan a la barra I, y si asumimos que si las potencias activas y las potencias reactivas, asumimos que si es una barra de generación, estos valores son positivos, y si son barras de carga, estos valores son negativos. ¿Cuál es la lógica ahí? Que la generación esté inyectando potencia activa y reactiva al sistema, por eso son valores positivos, y si es carga, la carga está retirando del sistema, y por eso la lógica de suponer que estos valores son negativos. Entonces, para encontrar la potencia de la barra I para la iteración K más 1, va a ser igual a la parte real de toda esta nuestra función, y para encontrar la potencia reactiva de la iteración K más 1, va a ser igual a la parte imaginaria de toda esta función. Entonces, como ya sabemos, en estas nuestras ecuaciones, los elementos de la diagonal, Y sub I, son la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo I, y los elementos fuera de la diagonal son Y y J, que van a ser menos la admitancia Y y J. Entonces, si reemplazamos siguiendo esa lógica, vamos a tener que el voltaje en la barra I, para la iteración K más 1, va a ser, ya reemplazando Y sub I, que es la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo, y aquí reemplazamos el, el valor positivo por el valor negativo por el valor positivo, de tal forma de que no nos cambia el signo, porque estamos asumiendo el signo contrario. Donde esta función, ya encontrar la potencia activa de la iteración K más 1 es la parte real de toda la función, y el valor de la parte reactiva es la parte imaginaria de la misma función. Entonces, este proceso iterativo va a continuar hasta que los cambios entre las partes real e imaginarias del voltaje sean el voltaje, el voltaje en la barra I de la iteración K más 1 menos el voltaje de la iteración K sea menor a un error, y que los valores de la función para la iteración K más 1 menos el valor de la función en la barra I para la iteración anterior sea menor al valor del error que hemos definido, y lógicamente también podemos darle un factor de aceleración para alcanzar la solución lo más pronto posible.
Una vez que hemos encontrado los voltajes en todas las barras de nuestro sistema, ya vamos a poder encontrar nuestros flujos en las líneas y las pérdidas en cada una de nuestras líneas. Entonces aquí en la barra I vamos a tener que la corriente de la barra I a la barra J, y aquí vamos a tener la IJI, que es la corriente que va de la barra J a la barra I. Esta es la corriente de línea, que la corriente que va de la barra I a la barra J va a ser igual a la corriente de línea más la corriente de la admitancia propia de la barra. Entonces, esta convención hay que tomarla muy en cuenta. Si la corriente va de la barra I a la barra J, significa que está dada por que la corriente de la barra I a la barra J es igual a IL más la corriente IJ, esta. Y esto va a ser igual si reemplazamos a IJ por la diferencia del voltaje BI menos BJ, más esta que va a ser YJ por B1. Y si la corriente va de JI, esta, significa que es igual, esto está yendo en este sentido, y él está viniendo en este sentido, de tal forma que, y esta corriente está viniendo aquí, vamos a decir que IJI es igual a menos IL más IJ. Entonces va a ser menos IL más IJ0. Si reemplazamos aquí, va a ser IJ por BJ menos BI, y más IJ0 por BJ. Entonces, una vez que hemos encontrado las corrientes que entran y salen de las barras, podemos encontrar ya las potencias aparentes, multiplicando que la potencia que va de la barra I a la barra J es el voltaje en la barra I por la corriente conjugada de IJ, y la potencia de la barra J a la barra I es igual al voltaje J por la corriente conjugada de JI. Por lo tanto, las pérdidas que van a existir de potencia entre la barra I y la barra J va a ser igual a la diferencia entre el flujo aparente que va de la barra SI a la J más la potencia que va del nodo J al nodo I. Entonces, veamos el ejemplo para concluir nuestra clase de hoy. Entonces, tenemos este esquema de 3 barras, donde tenemos aquí un generador. La barra 1 es la barra slack, por lo tanto, aquí en la barra slack hemos dicho que conocemos la magnitud del voltaje y conocemos el ángulo de fase. Luego tenemos la barra 2, que es una barra de carga, donde conocemos la potencia de la carga activa y la potencia reactiva de la carga. Y también la barra 3, que es una barra de carga, conocemos su potencia activa y conocemos su potencia reactiva. Y conocemos las impedancias de las líneas 1, 2, de la línea 1, 3 y de la línea 1, 4. Y de la línea 2, 3, perdón. Entonces, como estos son datos de impedancias, lo primero que tenemos que hacer es convertirlas a admitancias. Y ya sabemos que no es nada más que la inversa, de tal forma que la admitancia Y12 va a ser igual a 1 dividido entre la impedancia 0,02 más J0.04, y esto nos da 10 menos J20. La 1,3 va a ser 10 menos J30, y la Y23 va a ser 16 menos J32. Estas barras de carga las convertimos en datos por unidad. Vamos a suponer que todos los datos están en base de 100 MVA. Entonces dividimos. Como es carga, hemos dicho que vamos a usar el valor negativo para
para definir que son carga. Entonces vamos a tener que en la barra 2 es menos 256.6 dividido entre 100, nos da menos 2.56.6 menos J 1.1 en datos por unidad. Y en la barra 3 nos da 138,6 dividido 100, nos da que la potencia activa es menos 1.3 de la carga en la barra 3 y la reactiva es menos J 0,45, que es 45 dividido entre 100. Entonces ya tenemos todos en datos por unidad. Y nos damos como datos iniciales para iniciar la iteración de que el voltaje en la barra 2 es, tiene el valor de la magnitud 1 y el ángulo 0, y también el voltaje 3 nos da el valor de la magnitud 1 y el ángulo 0. Entonces el voltaje en la barra 2 es igual a 1 y ángulo 0, y el voltaje en la barra 3 es igual a 1 y el ángulo 0 grados, que son los datos iniciales. Entonces habíamos visto en nuestras ecuaciones que el voltaje en la barra I para la iteración K más 1 va a ser igual a las potencias en cada una de las barras, dividido entre el voltaje conjugado en la barra, más la sumatoria de las admitancias de las diferentes barras, dividido entre la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo con el que estamos trabajando. Entonces, como conocemos el voltaje en la barra 1, que es este, y no va a variar, lo que necesitamos conocer es el voltaje en la barra 2 y en la barra 3 para la iteración 1. Entonces, reemplazamos los valores. El voltaje en la barra 2 para la iteración 1 va a ser igual a la potencia de retiro, potencia activa, la potencia de retiro activa y reactiva, en datos por unidad, que es P menos J, no se olviden de este menos, dividido entre el voltaje en la barra 2, porque aquí es I, este es 2, este es 2, conjugado para la iteración 0, más la sumatoria de las admitancias que salen del nodo. Va a ser la Y12 por el voltaje B1, y el otro que sale es la Y13. No, perdón, estamos aquí, estamos en el nodo 2, la Y12 por el voltaje del otro extremo, que es el voltaje 1, y la Y23, esta que también sale de la barra 2, por el voltaje del otro extremo, que es el voltaje 3, el valor inicial, dividido entre todas las admitancias que llegan al nodo, que es la Y12 más la Y23. Entonces, si reemplazamos los valores, ya habíamos calculado que era menos 2.56.6, esto dividido entre 100. Este era menos, porque es retiro, pero como es este menos por el menos, se vuelve más 1.10. Dividido entre el voltaje de la barra 2 conjugada y el voltaje de la barra conjugada va a ser el mismo, porque va a ser 1 menos J0, que es lo mismo. La Y12, hemos dicho que es 10 menos J20, multiplicado por el voltaje en la barra 1, que es 1.5 más J0, que es este. Aquí lo estamos escribiendo en coordenadas rectangulares, más Y23 por 16 menos J32, que es este, que multiplica el voltaje en la barra 3 del valor inicial, que es 1 más J0, dividido entre la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo, 10 más 16, 26, menos 20 menos 32, menos 52. Solucionamos esto y nos da que el valor del voltaje 2 para la iteración 1 es este valor. Lo mismo hacemos para el voltaje 3, reemplazamos todos los valores. El voltaje 3 sabemos que
va a ser la carga menos 1.38 menos 45 por el menos se vuelve más, a 0.45, dividido entre el voltaje 3 conjugado, que va a ser el mismo, porque este es 0, más todas las admitancias que llegan al nodo, que va a ser Y13, esta, menos 10 menos J30, por el voltaje del otro extremo, que es el voltaje 1, y el voltaje 1 es 1,05 más J0, que es el voltaje de la base slack, y esta otra que es la Y23, menos 16 más J32, por el voltaje en la barra 2 de la iteración 1. Como aquí ya hemos encontrado este voltaje, entonces aquí ya reemplazamos este valor. Ya no es el voltaje del valor inicial, sino es el voltaje de la iteración 1. Y entonces reemplazamos este valor. Y la diferencia es 10 menos 16, 26, menos 30 menos 32, menos 62. Y nos da que el voltaje 3 para la iteración 1 es este valor. Seguimos iterando de la misma forma. La iteración 2 y encontramos hasta la iteración 7, donde encontramos que, por ejemplo, aquí la iteración 6 y la iteración 7 nos dan los mismos valores en el voltaje de la barra 3, por lo tanto hemos encontrado la solución. Y aquí en la barra 2, la 7 menos 6 nos da un error de 0.0001. Y entonces podemos decir que hemos encontrado la solución en la iteración 7. Entonces tenemos que el voltaje de la barra 2 es este valor y el voltaje de la barra 3 va a ser este valor. Que son estas las soluciones. Entonces la solución es que el voltaje que tenemos en la barra 2, si colocamos en coordenadas polares, es 0.98. Tenemos una caída del 2% del voltaje. Aquí va a venir el flujo así. Y seguramente aquí viene aquí. Y seguramente esta viene aquí así. Y esto vamos a ver después. Y pasa aquí. Entonces aquí tenemos una caída grande de voltaje. Bueno, no grande, una caída de voltaje. Tenemos 0.98 por unidad. Con desfasajes de 3,5 grados respecto a esta, que son 0. Y el voltaje en la barra 3, tenemos prácticamente el voltaje nominal, 1 por unidad, y con una variación del ángulo de fase de 2.86 grados respecto a estos. Una vez que conocemos todos los voltajes, habíamos visto que nuestra ecuación en cada uno de los nodos va a ser que la potencia activa menos la potencia reactiva dividida entre el voltaje conjugado va a ser igual a las corrientes que circulan en nuestros nodos, que va a ser el voltaje por las admitancias. Esta es la admitancia propia y menos las admitancias de todas las barras que llegan al nodo. Entonces podemos decir que la potencia 1, esta, menos la potencia reactiva 1, va a ser igual al voltaje 1, estamos aquí, entonces este va a pasar a multiplicar aquí, a ese otro extremo, va a ser B1 conjugado, y B1 conjugado es de 1,05, va a ser el mismo valor, 1,05, más el voltaje B1, que sigue siendo 1,05, más la sumatoria de todas las admitancias que llegan al nodo, que es la 10 más 10, 20, 20 menos 30 menos 50, menos las
admitancias multiplicadas por los voltajes de todas las que llegan al nodo. Entonces va a ser menos Y12, que es menos 10 menos J20, por el voltaje de la barra 2, que es 0,98 menos J06, y menos esta otra, menos 10 menos J30, por el voltaje de la barra 3, que es menos 1 menos J0.05, que es esto. Entonces tenemos que la potencia del generador slack, su potencia activa va a ser 4.095 por unidad y su potencia reactiva va a ser menos 1.89 por unidad. Como la potencia base es 100, lo multiplicamos por 100 este valor y nos da que este generador está entregando 409 megavatios y está entregando 1.89 por 100, nos da 189 megabares a la barra 1. Entonces, como ya sabemos cuánto nos genera el generador slack, podemos encontrar las corrientes que circulan de la barra 1 a 2, de la barra 2 a 1, de la barra 1 a 3, de la barra 3 a 1, de la barra 2 hacia 3 y de la barra 3 hacia 2. De tal forma que decimos que la corriente que va de la barra 1 a la barra 2 es igual a la admitancia Y12 por la diferencia de voltajes B1 menos B2. Entonces Y12 es 10 menos J20. El voltaje en la barra 1 es la barra slack, 1.05 más J0, y el voltaje en la barra 2 es menos 0.98 más menos J0.6, nos da que la corriente que va de la barra 1 a la barra 2 es 1,9 menos J0.8. Ahora, lógicamente, esta corriente que sale tiene que ser la misma corriente que llega a este otro extremo. Pero como nosotros estamos diciendo que la corriente I21 tiene este sentido, que es contraria a la I12, entonces podemos decir que la I21 es menos la corriente I12, porque tienen sentidos diferentes. Y entonces la I21 va a ser la misma I21, pero con signos cambiados. 1,9 menos 1,9 menos J08 más J0,8. Y de esa forma calculamos todas las corrientes en todo el sistema. Una vez que hemos calculado las corrientes, ya podemos calcular los flujos en las diferentes líneas. Diciendo que la potencia 1, 2, la potencia que sale de la barra 1 hacia la barra 2, es igual al voltaje 1 por la corriente I12 conjugada. La corriente I12 es esta. Nos reemplazamos el voltaje B1, es el voltaje de la barra slack, 1.05 más J0, por la corriente I12 conjugada, que va a ser 1,9, aquí cambia el signo, más 0,8, y nos da que es 1,995 más J084. Entonces significa que si multiplicamos por 100, aquí está de 1 a 2 está yendo 199 megavatios y están saliendo 84 megabares. Entonces aquí hemos dicho que el generador slack está generando 409,5. Por aquí se están yendo 199,5. Y podemos calcular, haciendo Kirchhoff, cuánto va por esta línea. Sabemos que haciendo Kirchhoff, la potencia que entra es igual a la potencia que sale. Entonces, esta, si decimos que es X, va a ser igual a 409,5 menos esta que ya la conocemos, menos 199,5, y esta nos va a dar que es igual a 210. Y lo mismo podemos hacer con la reactiva. Aquí sabemos que hemos calculado que están saliendo 84, el generador slack está generando 189, de tal forma que Y va a ser igual a 189 menos 84,
menos 84. Y esta nos va a dar, esa diferencia nos da 105, que es esta. Entonces, sin necesidad de hacer ningún otro cálculo más, haciendo Kirchhoff en el nodo, podemos saber cuál es las corrientes que están fluyendo en la línea 1, 3, o las potencias, mejor dicho. O si no, lo calculamos. ¿No? Lo calculamos aquí con S13, que es S13 es el voltaje B1 por la corriente I13. El voltaje B1 es el voltaje slack y la Y13 es este valor, que es conjugada 2 menos J1, 2 más J1, y nos da que es 2.1 más J1.05, que son los 210 y los 105 megabares, los mismos que hemos calculado haciendo Kirchhoff en el nodo. Ahora, para cuantificar las pérdidas, si sabemos que aquí están saliendo 199 y aquí en la línea van a haber pérdidas, lo que necesitamos saber es cuánto está llegando aquí. Entonces, para eso, calculamos la potencia que llega de 2 a 1. Entonces, la potencia de 2 a 1 tiene esta dirección y es igual al voltaje en la barra 2 por la corriente conjugada I21. La corriente conjugada I21, la corriente I21 es esta, la conjugada va a ser menos y menos. Entonces, el voltaje 2 es 0,98 y la corriente I21 es menos 1,9 menos J,08. Y nos da que es menos 1.91 y menos J067 en reactivo. Si lo multiplicamos por 100, nos da 191 y 67 y menos 67 megabares. Los menos, como la S21 tiene este sentido, como dice menos, significa que en realidad tiene esta dirección. ¿Ok? Y es lógica, ¿no? Si la potencia está saliendo por aquí, igual tiene que llegar por aquí. Pero como nosotros estamos asumiendo que S21 tiene esta dirección, entonces nos tiene que salir negativo para decirnos de que la dirección es contraria a la que nosotros estamos suponiendo. Entonces, en realidad vamos a tener que sale 199 y llega a 191. Por lo tanto, hay una pérdida de 8,5 megavatios. De aquí salen 84 y llegan 67 megabares. Hay una pérdida de 17 megabares en la línea. Y de la misma forma calculamos todos los otros valores en la línea. De tal forma que aquí salen 210, llegan a la barra 3 205, hay 5 megas de pérdida. Salen 105 y llegan 90 megabares a la barra 3. Entonces, para saber esto, igual podemos calcularlo aquí para obtener estos valores, o hacemos Kirchhoff en el nodo. Y en Kirchhoff nosotros vemos que aquí están llegando 205 megabares, aquí se quedan 138, 205 menos 138,6 es 66,4, que es la cantidad que está saliendo por aquí. Lo mismo podemos hacer Kirchhoff los megabares. Aquí están llegando 90 megabares a la barra 3. Aquí se quedan 45,2. 90 menos 45,2 es 44,8, que es lo que está saliendo por aquí. Que si calculamos, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Y de esa forma, ya sabemos exactamente cómo son los flujos, los voltajes en todas las barras que desconocíamos, los ángulos, y podemos cuantificar las pérdidas en nuestro sistema de potencia. ¿Alguna pregunta? Como tarea, hagan el ejemplo 6.8 para practicar un poco los cálculos, que cuando uno trabaja con máquinas siempre son fáciles de equivocarse. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Ingeniero, una yo tengo pregunta. Dime.
Ingeniero, tenía entendido que iba a dejar algunos apuntes en alguna fotocopiadora. Quería saber si ya lo había dejado para ir a recogerlo. No, eso es para protecciones, para operaciones, y ya les he mandado Ah, ya. Entonces el entendí. texto Ya, en ya gracias, la ingeniero. anterior semana, Ujú. pero antes de WhatsApp, ¿no? olvidarme, sí, les mandé el texto de MATLAB, les mandé el texto de operaciones de sistemas en un libro completo, Sí. y ahora les voy a mandar los ejercicios del libro para que ustedes lo corran. Voy a ver aquí, voy a buscar, para que corran el MATLAB. Ya les he dicho que tienen que saber MATLAB mínimamente en su forma más básica, ¿no? Sí, ingeniero, gracias. ¿Para qué se llama? No, aquí era. ID, aquí, este. Bueno, este que le estoy mandando son todos los ejercicios que están resueltos en MATLAB, más todos los programas que usa el libro para correr flujos, para correr cortocircuitos, para correr estabilidad y demás. Entonces, son una información buenísima. Así que ustedes los descargan y los instalan en sus máquinas eh, con su, para correr sus ejercicios de MATLAB. Ok, muchachos, nos vemos el lunes. Que tengan buenas tardes. Hasta luego, Pórtense ingeniero, bien. gracias. Hola, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Chao, Noelia.